Si no aprendes estas cosas sobre las mujeres, sufrirás, independientemente de si quieres o no involucrarte con una mujer. Ahora, las mujeres son parte de nuestra vida, y no entender algunas cosas sobre ellas resulta en engaños, decepciones y sufrimiento. Por otro lado, al aprender algunas cosas sobre su naturaleza, estarás mucho más propenso a tener éxito en tus relaciones con cualquier chica. Por lo tanto, presta la máxima atención a estas lecciones sobre las mujeres. Número 1. Usan a hombres débiles. Un estudio realizado en Estados Unidos este año señaló que 1 de cada 3 mujeres sale con un hombre solo por la comida gratis. Ni siquiera sería necesario mencionar estudios para saber esto. Es un hecho que muchas mujeres se aprovechan de los hombres, ya sea para obtener favores o recompensas emocionales. Esta es una dura verdad. El problema es que muchos hombres son utilizados y a veces ni siquiera se dan cuenta. Si eres un chico que a menudo es relegado a la zona de amigos, las mujeres se aprovecharán de ti. Y esto no debería suceder. Muchos chicos viven esta realidad, y lo peor es que permiten que esto suceda creyendo la ilusión de que al hacer favores, ayudar a las mujeres y ser amables, tal vez se den cuenta de que son el tipo de hombre que necesitan. Si eres ese tipo de chico, debes saber que en un 99.9% de las veces, esto nunca funcionará. Lo que sucederá es que nutrirás emociones y sentimientos por esa mujer. Perderás tu tiempo en ello y, después de un tiempo, la verás entrar en una relación con otro hombre. Y luego te ignorará y te quedarás solo y decepcionado. Las mujeres hacen esto con más frecuencia de lo que imaginas. Para no caer en esta situación deprimente, lo que debes hacer en primer lugar es dejar de ser un hombre débil. Debes ser capaz de valorarte. Esto es lo más importante. Si te pones a ti mismo en primer lugar y eres consciente de tu valía, no aceptarás menos de lo que sabes que mereces. Entonces, no serás utilizado por ninguna mujer. Número 2. La mejor opción. Esta es una verdad sobre las mujeres que no se puede negar. El hombre que está con la mujer no necesariamente es el que ella más desea, sino el hombre que mostró actitud con ella, que hizo que las cosas sucedieran, invitándola a salir. He visto esto de cerca muchas veces en la empresa en la que trabajé, en el gimnasio y en muchos otros lugares. Hombres feos y sin dinero saliendo con mujeres hermosas, no porque fueran hombres de alto valor, sino porque tenían actitud y actuaban. Se acercaban a la mujer con confianza y como la mujer no veía una mejor opción, aceptaba. Aquí va una dosis de realidad. Ser guapo no significa nada si eres inseguro y pasivo. Atraer miradas por sí solo no hará que suceda nada. Claro, una buena apariencia puede ser una gran ventaja para los hombres, siempre y cuando tomen la iniciativa. Pero sin ese papel activo no servirá de nada. Incluso puedes atraer a alguna mujer de vez en cuando si tienes la suerte de despertar mucho interés en una mujer con actitud, que son mujeres extremadamente raras. En la mayoría de los casos, incluso si eres el hombre más guapo del planeta, si actúas de manera pasiva con las mujeres y no tomas el control, te quedarás atrás, amigo mío. Número 3. La persecución femenina. Cuando se trata de tomar la iniciativa, generalmente es papel del hombre liderar. Pero hay excepciones. Aquí, lo ideal es que el hombre tome la iniciativa, pero un hombre de alto valor, que trabaja en su éxito personal, mejora su condición física y confianza. Cuando este tipo de hombre toma la iniciativa con una chica, eso es algo especial para ella. Quiero enfatizar que incluso en estos casos, el hombre debe dar el primer paso, expresar interés e invitar a la chica a salir. Pero aquí está lo interesante. Cuando ellas empiezan a jugar, este hombre sabe cómo lidiar con eso. Da un paso atrás y no persigue a la chica. Y adivina qué sucede. La mujer es la que lo persigue. He visto que esto sucede en mi vida y con amigos. Todo se trata de ser un hombre de alto valor, y te conviertes en parte de la minoría escasa de hombres que las mujeres naturalmente persiguen. Entras en la categoría de lujo de los 10% de los hombres que el 90% de las mujeres desean. Entonces, recuerden, hermanos, conviértanse en ese hombre de alto valor
Tomen la iniciativa, pero también sepan cuándo detenerse, mantengan el enfoque en sus objetivos y ellas vendrán corriendo. Se trata de ser la mejor versión de ti mismo y dejar que la persecución de ellas se desarrolle naturalmente. Hablando de ser la mejor versión de ti mismo, realmente creo en tu potencial. Puedes crecer en diversas áreas de tu vida y convertirte en un hombre aún mejor, y eso es lo que hacemos en este canal. Así que suscríbete y activa la campana para evolucionar con cada video. Número 4. La naturaleza femenina. Es parte de la naturaleza femenina poner a prueba al hombre que desean para ver cómo reacciona. Estas pruebas a veces pueden parecer obstáculos y pueden resultar frustrantes, al punto de hacerte cuestionar si vale la pena invertir tu tiempo en mujeres. Algunos chicos se frustran hasta el punto de no querer saber nada más de las mujeres de forma definitiva. Pero aquí está el punto. Estas pruebas son parte de la dinámica entre hombres y mujeres. Y cualquier hombre experimentado en relaciones con mujeres sabe que ellas lo hacen de manera consciente o subconsciente desde tiempos inmemoriales. Las mujeres siempre prueban a los hombres que están con ellas por varias razones. Las más comunes son porque están evaluando su compatibilidad para saber si eres una buena combinación para ellas. También pueden poner a prueba tu confianza para ver si eres un hombre seguro de ti mismo y pueden poner a prueba para saber si realmente estás interesado en ellas. Número 5. Los buenos chicos quedan atrás. Si eres un hombre del tipo sensible, excesivamente tímido, romántico y fuera de contexto, la mayoría de las mujeres no se sentirán atraídas por ti, porque estas características están asociadas a un hombre impredecible, sumiso y débil. Las mujeres quieren estar con un hombre que exija respeto, que no tolere nada menos de lo que se merece y que lidere sin intimidar. Los hombres que están excesivamente enfocados en complacer a todos y buscan aprobación carecen de autenticidad. Si te identificas con lo mencionado, es hora de despertar, ya que esto te perjudica en varios aspectos de la vida. Número 6. El enfoque es la seguridad. Al final del día, a largo plazo, lo que las mujeres desean es seguridad. No importa el tipo de mujer, aspiran a sentirse seguras al lado de un hombre en todos los aspectos de la vida. Financieramente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Sí, el mundo ha cambiado y las mujeres son más independientes y se consideran autosuficientes más que nunca. Pero el deseo instintivo de la mujer de sentirse protegida por un hombre persiste. Es un instinto programado al que incluso la mujer más independiente se someterá. Los atributos que una mujer más desea en un hombre, ya sea masculinidad, honestidad, confianza, inteligencia emocional y estabilidad, siempre se resumen en sentir seguridad. Hacer que una mujer se sienta segura es la clave para su corazón. Por eso, a veces una mujer es capaz de quedarse con un hombre a quien no ama o no le agrada mucho, porque él puede hacer que se sienta segura. Número 7. Establecer límites. Aquí es donde muchos hombres cometen errores de manera definitiva. Las mujeres necesitan límites, y el problema principal es que muchos chicos no quieren establecer límites porque creen que perderán a la chica o porque no quieren molestarla. Sin embargo, ocurren dos graves problemas cuando no sabes establecer límites correctamente en una relación. El primero es que ella continuamente hará cosas que te harán infeliz, sabiendo que puede hacer cualquier cosa, ya que no estableces límites. Y lo peor es que perderá el respeto por ti. No pensará que eres un buen compañero porque no actúas como un líder. El segundo problema es que la falta de límites en una relación disminuye la emoción y, en consecuencia, la atracción de ella. Cuando hay límites en una relación, esto genera expectativas en la mujer, lo que automáticamente genera emoción. Ella no sabe si algo te molestará o no, y cuáles serán las consecuencias si la molestas. Ella necesita tener cierto cuidado. Siente que está caminando sobre cáscaras de huevo. Esto es emoción. Establecer límites es saludable y realmente genera expectativas. Por ejemplo, si no te gusta que tu mujer hable con su ex, esa es una expectativa clara. Tan pronto como estableces ese límite, ella sabe que hay una línea que no puede cruzar. Si no te gusta que salga de fiesta con sus amigas sin ti, es otra línea que no puede cruzar. Establecer estos límites es saludable. Tienes el derecho de expresar estos límites.
El problema con la sociedad actual es que piensa que los límites son perjudiciales y creen que el hombre está tratando de controlar a la mujer. Pero tienes el derecho de establecer límites, siempre y cuando no sean abusivos. Permitir que la chica haga lo que quiera muestra que estás inseguro y temes perderla. Estás siendo débil. Liderar requiere establecer límites. Debes mostrar que eres capaz de dejarla ir o de irte tú mismo. Gracias por suscribirte al canal. Ahora no te perderás ningún contenido. No olvides dar like. Nos vemos en el próximo video.